Buenas tardes. Hoy nos corresponde el tercer día de la serie de conferencias sobre la relación entre Sevilla y la boda del emperador Carlos V que organiza esta Real Academia Sevillana de las Letras. Los 2 días precedentes hemos seguido un cierto orden lógico. El primer día fue la entrada, el recibimiento. El segundo fue el marco físico en el que se celebró la boda, y hoy vamos a hablar del marco humano, es decir, cómo era la Sevilla, cómo eran los sevillanos, en qué teóricamente pudo conocer el emperador y la emperatriz cuando estuvieron aquí los 2 meses que se tiraron aquí en Sevilla después de la boda. Para ello, quizás la mejor persona que podía explicarnos cómo pudo ser esa Sevilla de comienzo del siglo XVI, Francisco Núñez Roldán, que se ha pasado, digamos que es su segunda casa, los archivos de protocolo, porque para conocer la vida de un colectivo, cualquiera que sea la época y el sitio, lo mejor son los archivos notariales. Porque por esos archivos notariales, por esa documentación, ahí está reflejada toda la vida de un colectivo. Los más ricos, los menos ricos, los medianos, los eclesiásticos, la prostituta, todo el mundo está de alguna forma reflejado en la documentación de los archivos notariales. Y él, como ya he dicho, ha sido su segunda casa y él tiene una serie de trabajos, de artículos sobre la vida de los sevillanos, bueno, de los sevillanos y también de los onubenses, básicamente en el siglo XVI y el siglo XVII. A través de esa documentación, pues la vida familiar, la composición del grupo familiar, los problemas del alquiler y la venta del mercado inmobiliario, las ordenanzas de los gremios, y todo ese mundo pasa por ahí. Y como él, ya digo, pues él que durante años se ha pasado en esos archivos notariales escudriñando esa vida, creo que era la persona más adecuada, indicada para hacerlo. Él ha sido profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Sevilla. Afortunadamente está jubilado y por tanto puede disfrutar de su tiempo precisamente para seguir, como sigue haciendo, trabajando, investigando en los archivos de protocolo. De manera que creo que van a escuchar quizás el mejor exponente de esa, que puede exponer de la mejor forma posible esa vida de los sevillanos al principio del siglo XVI. Bien, la palabra. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar a la presidencia de esta Real Academia Sevillana de Buenas Letras por habernos acogido en este palacio tan hermoso y tan noble. Agradecimiento que extiendo al doctor Collantes, mi amigo y compañero, por haberme sacado de mi retiro y haberme invitado a dar esta conferencia. Yo no soy el máximo experto en vida cotidiana, pero bueno, ya han visto ustedes los amigos que tengo, ¿no? Bien, y también en último lugar quisiera dar las gracias a todos los asistentes a este acto. No esperaba ver esto tan lleno. Gracias por haber dedicado o por dedicar una hora de su tiempo a escucharme, y espero que esa deuda pueda yo pagarla en forma de una conferencia agradable por lo menos. Bien, celebramos, como ha dicho el profesor Collantes, y conmemoramos en este mes de marzo un acontecimiento histórico, el 5º centenario de la boda del emperador Carlos V y la princesa Isabel de Portugal. Aunque no me detendré en el contexto político que le daba sentido, no hay que olvidar 2 cuestiones o 2 factores. En primer lugar, la boda se debía a intereses diplomáticos. Continuar la red tejida por los reyes católicos para aislar, mediante una política matrimonial de sus hijos, para
para aislar a Francia de sus pretensiones sobre Italia. Y en segundo lugar, la boda se explica, sobre todo también, por el viejo sueño de Castilla de hacer una unidad ibérica, una única monarquía, o por lo menos dar realidad al viejo sueño de la monarquía gótica, de la monarquía previa a la invasión musulmana. Bueno, realmente eso tuvo efecto en 1580, cuando Felipe II se convirtió en rey de España y rey de Portugal. O sea que, para que ustedes vean hasta qué punto la política matrimonial diseñada por Felipe II, por los reyes católicos, tuvo un efecto, tal vez a largo plazo, porque hasta 1580 Felipe II no era rey de Portugal, pero al fin y al cabo lo fue. Y por primera vez, ese sueño de restaurar la monarquía gótica se encarna en Felipe II, hasta Felipe IV, que es cuando tiene lugar la guerra de la restauración portuguesa y la independencia de Portugal con relación a Castilla. Pero bueno, esto sería materia de la historia política, no de la historia de la vida cotidiana. Pero no quería dejar de explicarlo porque he visto que entre las conferencias no había una específica sobre el contexto político en el que se desarrolló el matrimonio. Bien, la vida cotidiana, ¿qué es? Cuando los historiadores hablamos de vida cotidiana, ¿a qué nos referimos? Realmente, la historia de la vida cotidiana es la historia de todo lo que sucede diariamente, cotidianamente, y que, aunque no parezca histórico, no sé, como la boda del emperador, pero sucede, y sucede, y sucede. Esa es la vida cotidiana, la vida de las relaciones humanas, como acaba de definir muy bien el profesor Collantes en su presentación, ¿no? La vida cotidiana es la vida de hombres y de mujeres, de niños, de jóvenes, que se encuentran en un contexto histórico concreto, que se encuentran en un lugar, en un espacio territorial concreto, como es en este caso Sevilla. He acudido, por decirles brevemente cuál ha sido un poco el método para hacer esta conferencia, he acudido fundamentalmente a los libros del año 1526, los legajos de protocolos, los libros de protocolos del año 1526, que hay pocos, tampoco hay muchos, porque han desaparecido, se han deteriorado, etc. Pero suficiente como para construir una conferencia que valiera un poco la pena. Bien, el espacio en el que se desarrolla nuestra historia es un espacio de dimensiones demográficamente pequeñas. Sevilla no era una gran ciudad a comienzos del siglo XVI, era una ciudad mediana. Claro, era la ciudad más importante del Valle del Guadalquivir. Era una ciudad que ya mantenía relaciones comerciales gracias a su puerto y a su río. O sea, eso lo describe muy bien, lo analiza muy bien el profesor Collantes en una de sus obras. Así pues, la vida cotidiana de los sevillanos se desarrolla sobre un marco que ya tiene una tradición, ¿no? Sobre un espacio territorial que la monarquía lo convierte en algo así como el nudo gordiano sobre el cual va a girar todo el comercio con América. Recuerden que en 1503 los reyes católicos deciden crear la Casa de la Contratación de las Indias, equiparable a la que ya existía en Lisboa, precisamente. Y que esa Casa de la Contratación es una institución que va a regular todo el comercio de ida y vuelta desde América a la península. Pero Sevilla tiene el monopolio de ese comercio.
el monopolio de la regulación del comercio. Bien, esto es fundamental para entender por qué la ciudad creció de una manera inmediata después de 1503 y pasa de tener unos 20.000, 30.000 habitantes a 60.000 en los años 30 del 16, si es que no me equivoco y estoy hablando de memoria. Lo cierto es que se convierte la ciudad en un lugar de inmigración, porque ese crecimiento demográfico no es un crecimiento demográfico vegetativo, sino es un crecimiento demográfico por la llegada de multitud de personas de todas las partes, de todos los confines de Europa Occidental, de Italia, sobre todo los venecianos, de Italia, los genoveses, perdón, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Portugal. Basta con ver los protocolos notariales de esta fecha, de 1526, el legajo 26, precisamente para darse cuenta de que no, que italianos, o ingleses que compran aceite de oliva, o portugueses que vienen a trabajar a la ciudad, etc., y franceses también. Es decir, que se comienza a articular un auténtico mercado. Sevilla se convierte en el gran mercado por el que se van a afanar todas estas personas que vienen a la ciudad. Diríamos que es un centro cosmopolita de primer orden, ¿no? Alguien habla alguna vez de la Nueva York del siglo XVI. Hombre, eso me parece una exageración, como tantas otras en esta ciudad. Pero la verdad es que, bueno, el hecho simplemente de tener que desembocar en Sevilla todo aquel que llega y traficar en Sevilla y negociar en Sevilla todo lo que uno quiere negociar, hace que la ciudad crezca y tenga ese potencial tan enorme como tuvo. Bien, ¿cuál fue, y esta es la pregunta ya que tendría que haber respondido ya, cuál fue, de qué se ocuparon los vecinos de Sevilla en las semanas previas y durante la estancia del emperador? Como he dicho, he visto los legajos correspondientes a esos años. La visita del emperador interrumpió sus vidas, interrumpió sus trabajos, interrumpió sus preocupaciones, las aumentó, les dio ánimo. Bien, tal vez el único viajero que tuvo curiosidad por anotar las impresiones que le causó la ciudad fue Andrea Navallero. Andrea Navallero era... Perdón, se me ha olvidado. No estoy acostumbrado a esta cosa. Bueno, ahí tienen ustedes las dos retratos de Tiziano. La ciudad. Este es un mapa de ese tiempo, ¿no? Que la ciudad comienza en 1500, antes del siglo XVI. Era una ciudad pequeña, que estaría dentro de la ronda, nada más. Bueno, pequeña no, pero bueno, el número de habitantes sí, ¿no? El número de habitantes sí, y el número de hectáreas, desde luego, mucho mayor. Bien, digo que, ¿qué impresión le causó a Andrea Navallero el encuentro con la ciudad? Porque él vino como embajador de Venecia a la boda del emperador. Y Navallero escribió sus memorias de esos días y se aposentó en la calle Catalanes, que exactamente ahora no recuerdo qué calle es. Bien, apenas, bueno, lo cierto es que Navallero apenas se detuvo en los festejos imperiales, una cosa muy llamativa. Viene como representante de la República de Venecia a la boda del emperador y prácticamente no le hace caso a la boda del emperador. Quizá, no sé, no le pareció ideal la ciudad, ¿no? Estaba incómodo, eso se nota un poco
en su manera de describirla, ¿no? No es Venecia. Entonces, ahí se ve como una especie de lucha interior por no hablar mal, pero tampoco hablar demasiado bien. No solamente le ocurrió a él, a otros italianos ilustres del siglo XVII le ocurrió lo mismo. Con Medici, cuando estuvo en Sevilla en 1650 y algo, pues le ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? La ciudad le pareció no tan bonita. Dice, como dicen los sevillanos, que son muy exagerados en sus cosas, dice él, ¿no? Pues a Navallero le pasó igual, ¿no? A los ojos de Navallero no había nada que destacar de la ciudad. Además es que lo dice así. Fuera de la Torre Almohade, que todavía no estaba terminada, es decir, la Giralda todavía no está terminada, fuera de la Torre Almohade, de las gradas de la catedral, donde están los negocios, en el entorno de la catedral y de los jardines del Alcázar, excepto eso, nada merece la pena. O sea, es una ciudad de 3 al 4, ¿no? Bien, después de que es comprensible que Navallero dijera eso, como he dicho antes, ¿no? Después de que los profesores Collantes y María Núñez analizaban las fuentes inmobiliarias del siglo XVI, se concluye que la casa sevillana disponía generalmente de 2 plantas. Generalmente tenían azoteas, pero al menos 2 plantas, sobre un solar medio de unos 160 metros cuadrados. Estoy hablando de cifras medias. La casa estaba organizada hacia el interior. Voy con retraso. Bueno, ahí tenemos un plano de una casa. En la estructura de la casa, la planta baja está aquí. Sí, está la planta baja y una planta alta. Bien, pues, y ahora yo voy a continuar con mi texto. La casa estaba organizada hacia el interior, pues la ventilación y la luz entraban a través del patio. Generalmente la casa tiene una puerta a la calle y lo primero que se encuentra una persona que entra a una casa es lo que se llama la casapuerta. Es un espacio que ustedes ven ahí abajo, la casapuerta, que puede estar dividida, o puede tener 3 puertas a la calle, a la casa. Una generalmente se utiliza o se arrienda como tienda, la otra puede servir para el aposento para los esclavos, para los criados, para las caballerías, etc. La casapuerta. La casapuerta tiene muchas funciones, no solamente las que acabo de mencionar, sino, entre otras, guardar la seguridad e independencia de la parte más privada de la casa respecto de la calle. Se usó como caballeriza, como aposento, etc. Y estaba separada del resto de la casa por la puerta del medio, que permitía la luz desde el exterior. El interior de la casa se desarrollaba en torno a un patio. Ese es el tipo de casa característica, es decir, no todas las casas tenían patios, pero generalmente estaban estructuradas así. El patio generalmente tiene unos pórticos alrededor, el portal, se llama portal de recibimiento, portal, y se levantaba, y en uno de los lados se levantaba una escalera, que generalmente era de material, de obra, y con un pasamanos que daba acceso al corredor alto. Y ahora vaya a la imagen de arriba, el plano de arriba. Abajo estaban las habitaciones, que se llaman también de otra manera, y palacios, y arriba estaba el soberano, lo que en el andévalo se llama el doblado, la parte doblada de abajo, el doblado y los soberanos, que se utilizan para distintas cosas, bien para guardar grano, para etc. También como aposento, así para la familia, no necesariamente las habitaciones están abajo, pueden estar arriba.
Bien, al fondo de la casa se encontraba el corral, porque, aunque ahí no aparece. Ah, sí, aquí, el jardín. Ahí está, jardín corral, bien. Las habitaciones, normalmente 2, estaban en el patio, o 3, ¿no? Y estaban en planta baja. Al fondo de la casa, el corral, al que se solía asociar la cocina. No hay casa sin cocina, por supuesto, ¿no? Bien, ambos espacios, el corral y sobre todo la cocina, disponían siempre de una chimenea, que ahí aparece también apuntada como CH, una chimenea, y estaban dotados a veces fuera en el corral, a veces dentro de la propia cocina, de una letrina, para que ustedes vayan imaginando también la falta de higiene, porque eso al final es una falta de higiene, tener una letrina dentro de una cocina, ¿no? Lo cierto es en qué medida eso afectó después a la salud de los vecinos, ¿no? Bien, la casa era el lugar de la vida familiar. Esto es un levantamiento de una de las casas de la calle Enciso y Cruce del año 1542. ¿No? Levantamiento, ahí está el patio, abajo, y arriba están los soberados, las habitaciones están en torno al patio. Y ahí se ve también en la galería aquella, y esto es un poco todo el volumen entero de la casa. Bien, en cuanto, digo, al abastecimiento, al saneamiento doméstico, la mayoría de las casas sevillanas disponían de pozos, piletas, lavaderos, albercas, sumideros y, como he dicho antes, letrinas. La casa era el lugar de la vida donde se desarrollaba la vida familiar. Los que vivían bajo un mismo techo formaban una familia, generalmente una familia extensa, porque hay que incluir ahí no solamente al matrimonio y a los hijos, sino también a los criados y a los esclavos. No olviden ustedes, aunque yo no le he dedicado ningún apartado especial a los esclavos, pero tengan en cuenta siempre que hay una alta proporción de esclavos en Sevilla, en la ciudad de Sevilla. Y tienen una importancia, ya me adelanto a mi propio esquema, tienen una importancia en las dotes de las mujeres, que a veces llevaban esclavos en su propia dote. El esclavo tiene un valor económico, un valor de mercado, se compra y se vende, como si fuera un objeto, como si fuera una mercancía. Con lo cual, el esclavo forma parte de la familia, aunque no es la familia. Bien. ¿Cómo se formaba el matrimonio? Según la doctrina de la Iglesia, el matrimonio, esto es la alimentación, ¿no? La cocina. Bien. ¿Cómo se formaba, cómo se construía el matrimonio? Bueno, se entiende por el matrimonio, evidentemente, la unión entre un hombre y una mujer. No vayan más allá. En el siglo XVI esto es así. La Iglesia defendía la doctrina del amor libre. Es decir, por amor libre hay que entender que tanto el joven como la joven que se querían casar se pusieran de acuerdo simplemente por su libre voluntad y se daban palabras de matrimonio. Para la Iglesia Católica, las palabras de matrimonio hacen verdadero matrimonio. O sea, es curioso porque uno dice, bueno, pero todo lo que me encuentro aquí son dotes y todo lo que me encuentro aquí son acuerdos entre padres para casar a los hijos. ¿Qué ocurre? Que la doctrina de la Iglesia con respecto al matrimonio es desplazada por el derecho civil hereditario del derecho romano. De tal manera que cuando un joven y una joven, bueno, a veces no tan jóvenes, pretendían casarse, tenían que ser con el permiso paterno y materno. Es decir, que el casamiento es el resultado del matrimonio del acuerdo entre dos partes, el padre
el padre de la otra parte. Los padres se ponen de acuerdo para casar a sus hijos, aunque no se conozcan de nada. Bueno, Carlos V tampoco conocía a Isabel I de Portugal. Se casó por poderes 2 veces, antes de llegar a Sevilla. Bien, lo cierto es que el matrimonio nunca, que yo sepa, se formalizó según la doctrina de la Iglesia, sino según la doctrina del derecho romano, que pasa después a las partidas de Alfonso X el Sabio. Bien, el derecho civil, el derecho romano, o el derecho de las partidas, establecía que en el caso de los pretendientes, la patria potestad, esto es lo que sustituye a la doctrina de la Iglesia, era superior a la voluntad de los contrayentes o de los que querían contraer matrimonio. Así pues, la formación de un matrimonio escondía, como he dicho antes, un pacto previo entre las familias. No es que fuera un matrimonio de conveniencia, simplemente los hijos estaban bajo la patria potestad de los padres y tenían que hacer lo que los padres requerían. Bien, me he encontrado con casos de padres que se niegan a que sus hijas contraigan matrimonio con un individuo. Se me he encontrado, pero ya muy avanzado el siglo XVI. Bien, el desposorio es lo primero. Al acuerdo que llegan los padres se le llama, a lo que se va a firmar ante el notario, se llama el desposorio. También llamado carta de prometimiento. Y la carta de prometimiento no es más que la promesa hecha por los padres o por el padre de la chica, para dotarla. Es decir, se ha puesto de acuerdo con la otra parte en que su hija va a llevar al matrimonio una dote valorada en tantos maravedíes o en tantos ducados, y con la redacción de bienes que la lleva. Bien, el prometimiento es justamente la primera fase del, podríamos llamarle el ritual del matrimonio, ¿no? de la familia. Bueno, Carlos V no fue ajeno a este desposorio. La dote que él pretendía llevar, la dote que él quería estaba valorada en 900.000 escudos o ducados. Una auténtica barbaridad. O sea, nada comparable a lo que vamos a ver ahora. Pero lo que quería decir con esto es que Carlos V también se sometió al mismo procedimiento. Es decir, hubo acuerdos entre las partes para que se casaran doña Isabel y don Carlos, aunque don Carlos actuaba en nombre propio porque su madre estaba en Tordesillas encerrada en un castillo por una demencia característica. Lo cierto es que el padre de la novia se obligaba a entregar una dote a la novia para que la llevara al matrimonio, con la idea de que la mujer mantuviera una cierta autonomía en el caso de divorcio, de abandono por parte del marido. La dote que lleva a la mujer al matrimonio es un conjunto de bienes, como después detallaré, que administra el marido, pero que corresponden a la mujer. Eso forma parte de alguna manera del capital familiar, pero no es parte del capital familiar. Es solamente el capital de la mujer, que lo que pasa es que la mujer no tiene libertad, estando casada, para administrar esos bienes. Pero el marido tampoco podía ni vender los bienes, ni hipotecarlos, ni cederlos, y arrendarlos sí, porque era de alguna manera sacarle partido a los bienes que llevaba su propia esposa al matrimonio. Bien, el resultado del arrendamiento de una casa que llevaba en dote una mujer, ese dinero, esa renta, está considerada como bienes gananciales. El régimen económico matrimonial
a comienzos del siglo XVI, durante toda la Edad Moderna, es en régimen de gananciales. Bien, cuando la mujer moría, cuando la mujer recuperaba la autonomía al fallecer sus padres, siendo ella mayor de edad, es ella la que decide con quién se va a casar. Es decir, que solamente en ese caso la mujer tiene libertad para elegir al marido. Bueno, ese fue el caso, por ejemplo, de Francisca Ruiz, que el 20 de abril de 1526 otorgó carta al frutero Alonso Rodríguez y prometió y se obligó de dar conmigo. Es decir, yo voy junto con mi dote, ¿no? O sea, yo voy incorporada en la dote, de dar conmigo 159.000 maravedís, de los cuales 50.000 son en dineros. Una dote que llevara esclavos ya era importante. Una dote que llevara casa, más importante todavía. Y una dote que llevara dinero contante suponía empezar muy bien el matrimonio. Porque lo que importaba era asegurar la vida matrimonial, desde el punto de vista material. Y esta mujer también tenía una esclava, Inés, una esclava berberisca, es decir, una esclava del norte de África, seguramente, y errada. Errada significa que llevaba una señal en la cara o en otro lugar que se viera perfectamente. En caso de huida se podía identificar a la esclava que se había escapado. Bueno, pues esa esclava tenía un valor de 15.000 maravedís, que está muy bien. Bien, así pues la carta de don es una carta de pago. Es una carta de pago que un individuo otorga a otro y punto. Es como una mercancía o un conjunto de mercancías. Entre enero y abril de 1526 se otorgaron y firmaron en una sola escribanía, ahora diríamos notaría, de la plaza de San Francisco 25 dotes de muy desigual valor. Tengan en cuenta que Sevilla tenía 24 escribanías. Las 24 son muchas notarías para una ciudad relativamente pequeña demográficamente, como acabamos de decir. Pero eso, bueno, los escribanos tenían también sus oficiales y a veces cada año producían un volumen de 5 y hasta 6 legajos. En una época de prosperidad, el número de legajos, los legajos podían tener 1000 folios, no les estoy hablando de cosas pequeñitas. Entonces, claro, eso se ve muy bien, la prosperidad de la ciudad, en el número de legajos de una escribanía sevillana. También depende del lugar en donde esté la escribanía, porque en este caso, por ejemplo, la escribanía estaba en la plaza de San Francisco, de donde acudía mucha gente de todas partes a firmar o a otorgar cualquier tipo de carta ante el escribano. Bueno, lo cierto es que entre esa fecha, entre enero y abril de 26, se otorgaron y firmaron en una sola escribanía 25 dotes. En la escala de las cuantías totales, si hiciéramos un estudio estadístico con las cuantías de las dotes, nos resultaría, haríamos una escala de 0 a 10.000, de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 30.000, pues bien, la mayoría de las dotes están en torno a los 30.000 maravedís. Es decir, son dotes realmente pequeñas, propias de segmentos sociales medio bajos. Estas son las 25 que he visto. El escalón superior es de las dotes entregadas por los mercaderes textiles y por los obradores textiles. Tengan en cuenta que vestir es fundamental. Y entonces, si eres un buen sastre y haces unas buenas prendas, pues evidentemente eso tiene un valor. Y depende también de la calidad del textil que se utilice. Bien, es el caso, por ejemplo, de la dote de 112.500 maravedís, que supera, por tanto, el escalón que hemos dicho, de 30.000, que llevó Mencía García, hija de Alonso de Castro, mercader, a su matrimonio con Juan de Jerez, mercader. Y una dote entre la hija de un mercader y un mercader. Eso es muy propio de la época, de intentar establecer matrimonios entre iguales. Recuerden aquella
aquella anécdota de Sancho cuando le escribe a su mujer, porque la mujer, pues Sancho, dice que va a casar en la ínsula Barataria a su hija con no sé quién, con un duque, con un marqués. Y la mujer le dice, no, Sancho, vuélvete abajo, no te hagas historias sin fundamento. Tu hija es como tú, de pueblo, y no se puede casar con ningún marqués. Los matrimonios se tienen que hacer, en el fondo, de ideología, esa ideología apuesta por un matrimonio siempre entre iguales o entre parecidos. De ahí que el hombre a veces llevara al matrimonio lo que se llama el capital, un capital, que a veces en los inventarios de bienes por mortem aparece como capital remoto. Es la parte del capital que llevan los hombres, son suyos, eso viene para equipararlos con los de la mujer. Claro, eso es fruto de la negociación que ha habido previamente antes del matrimonio entre las partes. Pero bien, no me adelantaré. Bien, lo más importante, quizá de una dote, es el gran valor que adquiere tener o llevar una casa. Una casa. Fíjense que estamos en un momento muy parecido, ¿verdad? Bien. En 1516, el ropero Pedro Fernández, era muy rica, dotó a su hija con unas casas propias valoradas en 37.000 maravedís, que estaba tasado, en 37.000 maravedís. Por la misma fecha, el cestero Alonso Hernández dio en dote a su hijastra, en la Magdalena, unas casas que valían 20.000, en la cual valía el doble, pero eso no importa. Fíjense ahora, porque ahora voy a contar qué hacen después con las casas las mujeres. Alguien más considerado socialmente como la hija del jurado. Un jurado es algo así como un concejal de agua, ¿vale? Pues algo más, llevó la hija del jurado al matrimonio. La hija del jurado Francisco de Espinosa llevó al matrimonio unas casas de la colección de San Esteban, cuyo precio era equiparable a la Juan. Y para no cansarles más, mejor suerte corrió la nieta de un tonelero, fíjense de qué persona estoy hablando, Alonso Sánchez Alarcón, que en 1537 fue dotada con 2 casas en Triana. Y estaban grabadas las casas con 2.200 maravedíes anuales. Seguramente habrían pedido un préstamo hipotecario, que se llama un censo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaban grabadas. A pesar de que estaban grabadas, ¿verdad? Pues las casas se valoraron en 375.000 maravedíes. Pueden ser casas en Triana bastante considerables. Bien, lo cierto es que eso jugó un papel muy importante en la economía rentista de la época, ¿no? En 1596, María Mejía arrendó, ahora vamos a ver el valor de las mujeres como arrendadoras de sus propias casas, las casas que han heredado, porque a lo mejor viven en la casa del marido y la otra la reservan para arrendarla. En enero del 26, María Mejía, viuda de Alonso de Cabreja, arrendó a Alonso Pérez una casa que tenía la colección de San Vicente, con casapuerta, etcétera, etcétera. Bien, y más pequeña era la casa que Ana Tellez, viuda, arrendó en febrero de ese año a Alonso Pérez Toquero por 2.600 maravedís al año. La casa anterior la había arrendado en 6.000 y pico de maravedís. Bien, de las 35 escrituras de arrendamiento, del primer semestre de 1596, existe una gran variedad. Unas pocas se hicieron por una vida. Hacer un arrendamiento por una vida es olvidarse de la casa. Por la vida del inquilino. A veces se hacía por 2 vidas, a veces por 3 vidas. De tal manera que el inquilino es prácticamente el dueño de la casa, porque la puede transferir en vía testamentaria a un hijo, a un sobrino, o a un primo, o a quien quisiera. Esto es muy propio de las instituciones eclesiásticas y hospitalarias, que solían arrendar las casas y se olvidaban de ellas ya, porque todos los meses, evidentemente,
le venía la renta. Y en época de inflación, como la del siglo XVI, era un problema, porque a medida que subía la inflación, la casa siempre tenía ese valor, con lo cual fue un error, porque claro, no se tenía conciencia de lo que era la inflación, como tenemos ahora. Fue un error arrendar las casas a tan largo plazo. Bueno, la tormenta inmobiliaria, en todo caso, del siglo XVI, arrancó ya en estos años. Porque claro, la ciudad se llena de gente, la gente necesita dónde vivir, como ahora también sucede, y entonces todo se encarece. Bien, acompañó a la tormenta inmobiliaria a quienes acompañaron al emperador en su corte, antes y después de su estancia. He encontrado un par de ejemplos. El jueves 8 de marzo de 1526, el platero Rodrigo Gallego arrendó a Diego Núñez, que era especiero del rey, de su majestad, una tienda en la calle de las Gradas. Desde el 28 de febrero, dice que pasó, hasta 28 días después, o sea, un mes. Bien, pues ese mes le costó 562 maravedíes, pero si lo calculamos por un año, el precio de la casa, de la tienda, sería 4.500 maravedíes al año o incluso un poquito más. O sea, que se trata de un arrendamiento muy bien hecho y muy caro. Bien, otro ejemplo. Aprovechando, y este sí que le sonará por un poco por la especulación que hay ahí por medio, aprovechando que se celebrarían toros y justas en la plaza de San Francisco, como se celebraron durante la estancia imperial, un espadero llamado Juan de Vargas arrendó a otro espadero una casa-puerta, no la casa, una casa-puerta con soberano, azotea y pozo, una de cuyas puertas salía a la plaza de San Francisco, por precio anual de 5.400 maravedís y 2 pares de gallinas. Esto es real. Las gallinas, bueno, esto es medieval, esto no es moderno. Las gallinas eran un complemento ideal en la renta. Primero se paga la renta en metálico, pero también las gallinas y siempre por Navidad. Siempre por Navidad. Quiero gallinas nuevas y bueno, solo en Navidad. Bien, durante 2 años con la condición, fíjense lo que es la condición que puso el propietario, de que se reservaba para él una de las ventanas de la casa que servía de balcón para las fiestas. Es como tener ahora un balcón al lado de San Francisco para ver la Semana Santa. Bien. Lo cierto es que se trataba, evidentemente, de un arrendamiento muy elevado. Tal vez, quizás, el más caro de los que he visto. De una casa puerta, no ni siquiera de una casa entera. Bien, lo cierto es que, ya voy a terminar esta parte, las partidas. Bueno, ¿y cuál es el papel del hombre? Se preguntarán ustedes. Vamos, pues las mujeres. Bueno, pues el papel del hombre se reduce, en el caso del negocio matrimonial, porque esto es un auténtico negocio, ¿no?, entre 2 partes, se reduce a entregar unas arras. Las arras están contempladas en las partidas de Alfonso X Sabio como el 10% del capital del hombre. El hombre no puede llevar más del 10%, del equivalente al 10% de su capital. ¿Para qué? Para que no se arruine. Y en el fondo, el rey estuvo pensando que, cuidado, porque puede haber personas que dilapiden su hacienda solamente con las arras, ¿no? Entonces, se obligaba a que se dispusiera solamente del 10%. Bien, la 10ª parte, pero como he dicho antes, el hombre solía llevar un capital propio también, en el caso de que se quisiera igualar con la mujer. Bien, lo cierto es que la ideología de la época favorecía esa igualdad. Y voy a leer un texto, me pareció muy bonito, del año 1535, de un testamento de un licenciado en Derecho, de un abogado, llamado Cristóbal de Salamanca. Cristóbal de Salamanca dice,
en el testamento: si alguna de mis hijas hubieren de ser casadas, que se casen con algún hombre que sea letrado jurista, porque las mujeres en semejantes lugares casadas y con semejantes personas comúnmente son muy bien casadas e honradas. Entonces, digo, eso refleja la ideología de la época, claramente, ¿no? O sea, está protegiendo a las hijas, está entregándolas. Él sabe que se puede fiar de ese escritor profesional, ¿no? De los abogados y de los juristas, ¿no? Yo me fío de ellos, ¿eh? Bueno, lo cierto es que, no quiero... Había, además de esta salida para la mujer y para el hombre, en la época había otra salida ortodoxa que era el ingreso en un monasterio. Los padres que tenían muchas hijas, para ellos era un problema, porque tenían que dotarlas a todas, casarlas a todas, negociar con mucha gente, y en la entrada en un convento, aunque tenían que pagar una dote a la hora de ingresar en el convento, nunca esa dote, nunca es superior a la dote que llevaban al matrimonio. Lo cierto es que el convento se convierte algo así como en el refugio de aquellas mujeres que o bien no se quieren casar o bien el padre las obliga a ingresar en el monasterio, porque a ellos les cuesta el dinero, y porque además renuncian a la legítima en favor de sus hermanos varones. Es una manera de ahorrar, es una manera de decir, bueno, de proteger a la mujer, a la hija, etc. El convento se convierte en una institución de seguridad, pero también de autonomía. Mary Elizabeth Perry, que es una historiadora norteamericana, dice que las mujeres que vivían en conventos tenían una oportunidad que se les escapaba a las casadas, y era que podían desarrollar su autonomía, recobrar su realidad individual y su independencia interior, pues dedicaban a la lectura, a la escritura y la música la energía que otras invertían en partos y crianzas. Yo tengo un ejemplo, aunque no me voy a extender. Un ejemplo muy claro de todo esto es doña Valentina Pinero. Doña Valentina Pinero, que seguramente era familia de los dueños de este magnífico y bellísimo palacio. Doña Valentina Pinero era hija de Esteban Pinero, un mercader genovés, y fue dejada por el padre en el convento cuando tenía 3 años aproximadamente. Ella lo cuenta, porque ella es una monja escritora. Ella lo cuenta, a la que, por cierto, Lope de Vega le dedicó 2 bellísimos sonetos, que están en la introducción de un libro que ella escribió sobre la historia de Santa Ana. El libro, una de las ediciones de 1626, está en la biblioteca universitaria. O sea, que el que quiera verlo puede ver. Lo cierto es que esta es... Y doña Valentina Pinero, pues hace, toda su vida la vive en el convento, no sale de él. Pero allí escribe, allí compone versos, allí escribe, canciones para ser cantadas en la liturgia, etcétera, etcétera, ¿no? Y vayamos ya con el trabajo femenino, pues ya no voy a detenerme más en los conventos, porque tengo que ir cortando. Bueno, a los padres que no disponían de ingresos para casar a sus hijas, generalmente los padres llevaban a sus hijas a casa de personas que necesitaban mano de obra doméstica, como ahora también, ¿no? Y esto no era ajeno a la condición femenina, el servicio doméstico. No hay casa en Sevilla en el siglo XVI, es muy raro, la clase media hacia arriba, en la que no hubiese 2, 3 criadas.
pero también las había niñas casi, de 10 años, de 9 años, de 11 años. Los padres las entregaban para que las criaran en esa casa. De esa criada, es decir, de esa niña criada, que es un participio, ¿verdad?, surge después el sustantivo criada, que utilizamos ahora. Es decir, es un adjetivo sustantivado o un participio sustantivado, ¿no? Y pues hay una carta, hay un protocolo notarial que se llama Carta de Criar e Bien Facer. Es decir, te entrego a mi hija para que le enseñes las artes de estar en casa, de hacer la comida, preparar las camas, etcétera, etcétera. Es decir, esto es muy común en la época. Aparte de que se entrega a la hija, se entrega también, o se transfiere también la patria potestad, porque el dueño de la casa y la dueña de la casa, de alguna manera, son los nuevos padres de la niña. Y al final del periodo que han contratado, que suele ser 10 años, 12 años, se suele obligar al contratante a pagarle una cantidad para que pueda casarse. Es un poco la idea. El padre se libera de toda responsabilidad, la transfiere al dueño de la casa y, por tanto, se libera incluso de aportar una cantidad módica. Bueno, es muy famosa la imagen no la he puesto, ¿no? Aquí está una criada, ¿no? ¿No está la de Velázquez? Bueno, hay un cuadro de Velázquez muy conocido, el de Santa Marta, me parece que es, donde se ve a la señora de la casa, y en primer plano está una criada, una muy jovencita, negra. Claramente es una esclava, pero podría ser una criada. Bueno, el profesor Palomero, que está aquí en la sala, me podría corregir, pero estoy hablando de memoria. Pero esto es un poco lo que reflejan también los documentos notariales, ¿no? Bien, ya voy a terminar. Voy a terminar, falta mucho. 5 minutos. Bueno. Bien, el trabajo cotidiano en la ciudad, ¿cómo se desarrollaba? El trabajo es algo, sí que es algo cotidiano. También las dotes son cotidianas, pero más aún el trabajo. Trabajar hay que trabajar todos los días. Incluso los ricos trabajan todos los días. Los muy ricos. Yo siempre lo he dicho, el ejemplo para trabajar están los ricos. Son la gente que más trabaja. Es una cosa curiosa. Yo, si fuera rico, no trabajaría. Bueno, es un chiste, un mal chiste. Bueno, decía que Sevilla en tiempos del emperador era una ciudad de negocios. Los negocios se multiplicaron desde finales del siglo XV. Todos negocian con todos, individualmente o formando compañías de corta duración, como se ve también en los protocolos. Formación de compañía. Y allí están los que hacen una compañía simplemente a lo mejor para llevar mercancías a América. Y a la vuelta se termina la compañía. Así operaban. Hay un caso que no quiero pasar por alto, que es el caso de la compañía formada por 3 vascos. Los vascos llegaron a Sevilla en tropel desde finales del XV y contribuyeron a la conquista de América y también a los negocios americanos. No conviene olvidar esta cuestión. Bien, lo cierto es, digo, que un ejemplo representativo de estas primeras compañías es la formada por los guipuzcoanos Santiago de Churruca, maestre del navío de la Concepción, y 2 mercaderes, Juan Sánchez de Aramburu y Martín Pérez de Achotequi. Cargaron el navío en esa fecha, en febrero de 1526,
con 26 pipas de vino blanco de Guadalcanal, harina, herrajes de caballos, vasos de loza, 128 arrobas de aceite, con botijas, 5 arrobas de vinagre, 30 azumbres de miel, jarros, 110 quintales de hierro, sería vasco el hierro, 12 quintales de jabón, 12 vasos de mortero, 24 lanzas con su hierro y 3 esclavos negros. Para después, ¿verdad? Aquí hay que repartir las culpas. Lo cierto es que también se dedicaban al tráfico de esclavos. El costo de las mercaderías y el transporte estaba valorado en casi $500.000 de maravedís. Es una cifra importante para la época. Estamos en 1526. Después, las cantidades que uno se encuentra a lo largo del siglo XVI y a finales son enormes. Son millones de maravedís. Claro, este es el comienzo del siglo. Bien. Quiero ya terminar, para no cansarles más. Había pensado hablar de la alimentación cotidiana y tal, pero no quiero aburrirles más. Bueno, espero que, así como las personas que fallecían tenían entre sus obligaciones testamentarias y en el formulario notarial las deudas que tenían contraídas y que tenían que pagarse sí o sí, que los albaceas tenían la obligación de pagarlas, pues yo hoy tengo una deuda con ustedes por haberme soportado durante tanto tiempo. Muchas gracias. Bien, como acaba de decir, si le han quedado cosas en el tintero, no se preocupen. Esta conferencia se publica, y se publica lógicamente lo que ha dicho y lo que ha dejado de decir, con lo cual se podrá leer y tanto en papel, o mejor más que en papel, se podrá leer en internet, porque el texto de la conferencia se cuelga en internet, con lo cual todos ustedes podrán ampliar la información que han obtenido de lo que han escuchado aquí en esta tarde. Si alguno quiere algún comentario, quiere preguntar algo, alguna ilustración más de lo que ha dicho él, pues es el momento de que lo hagan. Quería preguntar eso que apuntó de la alimentación cotidiana en la época. Sí. Bueno, hay fuentes ya de la época. Hay fuentes que nos permiten ver exactamente qué era lo que se comía, al menos no en familia, sino en las instituciones hospitalarias. Es la mejor fuente para ver qué es lo que se consumía en la ciudad, pero sobre todo en esas instituciones. Eso no quiere decir que en las casas familiares, que en las familias se comiera igual que en los hospitales. Y yo he seguido las cuentas del Hospital de Santa Marta, que son las únicas que tengo de comienzo del siglo XVI, y también las del Colegio de Santa María de Jesús, es decir, la futura Universidad de Sevilla, que también tiene sus cuentas desde muy temprano, desde su fundación por Santa Ella. La comida en la época estaba basada en muchas proteínas, en mucha carne. Carne de vacuno, fundamentalmente, y después también carne de cerdo. El cerdo y el vacuno se van alternando durante el año, pero se come prácticamente a diario, bien cocida o bien asada, y mezclada con otros ingredientes, pero la carne. En época de Cuaresma, fundamentalmente el pescado, que viene de Huelva,
viene de Ayamonte y viene de la costa onubense. Y también de Sanlúcar el pescado, el salazón, el bacalao, y a veces incluso los ingleses que me aparecen en la documentación notarial vienen vendiendo también en sus barcos, traen bacalao del norte, o sea, que comían un bacalao auténtico. Pero ya es un pescado salado, es un pescado fresco. El de Huelva generalmente venía la pescada cocida, o sea, es una fórmula para evitar que el pescado se corrompa. Se cuece y entonces eso le da más tiempo al vendedor para llegar a Sevilla y venderlo en el mercado. Carnicerías en la ciudad hay muchísimas. Es una de las, sí, qué sé yo, de los mercados más comunes en la ciudad, aunque había personas que estaban incluso, tenían ciertos privilegios a la hora de consumir la carne, pero la carne era un plato común en la época, muchas proteínas. Y después también muchos huevos. Sí, no hay familia sevillana con Correa que no tenga gallinas. Y las palomas o las perdices se obtenían bien por cazadores a los que se les pagaba para traer conejos y perdices, o bien el palomar que se solía tener en las casas. Las casas disponían algunas de palomares. El palomo es una carne evidentemente mucho más exquisita, más aristocrática. Pero bien, esto es un poco lo que le puedo responder. Bueno, por supuesto, como postre, muchísima fruta, la fruta del tiempo, claro, la fruta del tiempo, ¿no? Pues en verano toda la fruta que ahora mismo consumimos también se consumía en la época. Melocotones, higos, etc. Melones, sandías. Y después ya en invierno las naranjas, que sustituyen a esos productos, que ya no se pueden. Los melones en octubre prácticamente desaparecen, pero es sustituido por otros. No sé si he respondido. Buenas noches. Buenas noches. El término zaguán, Sí. que ha evolucionado en algunas casas de hoy, que luego tienen el patio, Sí. en la época del siglo XVI no existía como tal, No. es herencia de la época Bueno, musulmana. pero más tarde, ¿no? Los años 40, ¿no? En los años 40. Yo no he encontrado en ninguna descripción de casas de comienzo del 16 la palabra zaguán, ¿sí? Antonio dice, es que son los dos expertos. Pero zaguán yo lo he encontrado, pero ya en 1580 y tantos. Es decir, muy avanzado el siglo XVI. Pero fundamentalmente se utiliza el término casapuerta. Ya ahora ese término ha desaparecido y aparece como zaguán. Porque ya la casapuerta ha desaparecido, se ha convertido en una cochera, se ha convertido, etcétera. ¿Saben qué? Pero entonces no hay influencia del mundo islámico en la No. casa. No. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Muchas gracias por la conferencia maravillosa, muy completa y el buen sentido del humor también. Quería preguntarte un poco sobre la estructura administrativa municipal de la ciudad de Sevilla en la época. ¿Cómo era esa organización? Sí. La jerarquía, etc. Administrativa. Bueno, la ciudad era una ciudad realengo, dependía del rey. Y el rey nombraba para Sevilla lo que en otras ciudades se llama corregidor y que se llamaba asistente. El rey nombraba al asistente de Sevilla, que era la persona más importante de la jerarquía administrativa o político-administrativa de la ciudad. El asistente solía ser un miembro de la nobleza, generalmente, ¿no? Miembro de la nobleza, bueno, cortesana, que llegaba a Sevilla y seguía las directrices que se le había marcado la corona y que establecía con la corona muchísima correspondencia para, bueno, organizar la ciudad. Después, debajo del asistente,
está lo que es el Consejo Municipal, que está formado por los 24. Los 24 son en Sevilla, bueno, pues lo que los concejales. Yo he dicho antes que un jurado era un concejal porque en realidad un jurado es un miembro representativo de una coalición popular que lo elige para que lo represente en el ayuntamiento. Es decir, que tenemos, por tanto, al asistente arriba como representante directo del rey, y después tenemos a los 24, que no eran 24, comenzaron siendo 24, pero llegaron a finales del siglo XVII y llegaron a 80 y tantas personas. Los 24 eran algo así como concejales, prácticamente con un derecho ya eterno para mantener el oficio. Es un oficio que incluso se vende, etc., ¿no? Y la propia monarquía lo vende. Y después están los jurados. Los jurados son los representantes de los barrios, de las parroquias, que tienen también un lugar importante en el Consejo Municipal y que asisten a las reuniones del Cabildo Municipal. No sé si... ¿Con eso vale? Tiene otra pregunta. Enhorabuena, profesor Núñez Roldán, por su amena conferencia. En su libro sobre la Sevilla del siglo de oro Sí. y su libro sobre la Sevilla de Cervantes, hay dos aspectos que usted insiste, probablemente hoy no hay momento porque son dilatados, que es la violencia en la ciudad sevillana y el desapego familiar. Este último me llamó bastante la atención. Sí. ¿Podría decir algunas palabras sobre ello? Sí, hay una cuestión que yo traté en el libro efectivamente de Cervantes, que es el abandono de las mujeres por parte de los maridos que se van y no vuelven. Y entonces la mujer llega un momento en que tiene que ir representada por otra persona, una especie de cura ad litem, ¿no? Para que la represente en pleitos y para recuperar todos sus bienes, para tener una vida propia. El abandono es muy común en la época. Cervantes, por ejemplo, yo pongo el caso de Cervantes. Cervantes abandonó a su mujer realmente. Cervantes dejó a su mujer en el pueblo este de La Mancha y se vino por Sevilla, estuvo por Andalucía, hizo lo que tenía que hacer, pero realmente no hay la vida familiar. Eso sí, sería importante considerar. La vida familiar, tengan en cuenta que está hecha sobre la base de un matrimonio que no es libre, ¿no? Que no ha sido inicialmente, que no se ha hecho por voluntad propia de cada uno de sus miembros. Con lo cual, las relaciones pueden ser evidentemente de violencia. Yo en este año, en el año 1526, los anteriores también, no he encontrado ningún caso de violencia. Pero sí existen casos de violencia, incluso casos de maridos que venden parte de la dota de la mujer y no podían venderla. Y las mujeres acuden a un pleito. Lo que ocurre es que los pleitos en la época son muy caros y muchas veces negocian, ¿no? Y igual que cuando hay violencia, hay un instrumento, por así llamarlo, judicial, que se llama el perdón. El perdón de la parte ofendida. Bueno, hay un artículo maravilloso de Tomás y Valiente, el catedrático de Derecho que asesinó a ETA, que se titula El perdón de la parte ofendida en el Derecho Penal Español. Bueno, pues el perdón, las cartas de perdón, se van multiplicando a lo largo del siglo XVI y aumentan en el siglo XVII. Es como si la violencia también fuera aumentando a medida que la ciudad se iba enriqueciendo, y etcétera, ¿no? Es muy curioso porque yo no me he encontrado ninguna en todos los legajos que he visto muchos legajos de 1526, no me he encontrado con ningún perdón. O sea que eso no significa nada. Es que no, ayer yo he encontrado perdones en el año 1526, solamente en el oficio pues. Pero me llama la atención porque es común en la época. ¿Y por qué la gente acudía al perdón?
El perdón es una escritura entre el individuo ofendido y la parte que ha ofendido, en la que se ponían de acuerdo y mediante un pago de una indemnización, y no acudían a la justicia. Y no acudían a la justicia porque, según ellos mismos decían, era muy cara. La justicia es tan cara, y el derecho español de la época permitía que esas dos partes se pusieran de acuerdo, incluso cuando el perdón era un perdón de muerte o perdón de heridas. Es curioso hasta qué punto a veces se suplanta lo que es una justicia antiquísima, que sería la del perdón, con una justicia más moderna en la que el Estado se apropia, ¿verdad?, de todos los litigios, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y no sé qué venía esto. La violencia. Bueno, evidentemente no he encontrado ningún caso de violencia en esta época, pero no me cabe duda que los había. Pero es a medida que avanza. Claro, usted se ha leído el libro mío de la vida social de 16 y 17, claro. En esa época sí. Es más, fui director de la tesis doctoral sobre la violencia sobre la mujer en la Sevilla del siglo XVII, de Javier Sánchez Cid-Gori. O sea que sí que existió, pero yo en esto, a principios del XVI, no encuentro tantos casos. Una última pregunta. Hola, buenas noches. Tengo muchas preguntas, muchas curiosidades, pero le voy a preguntar dos. Ya que estábamos cerca de la campaña de la renta, ¿cómo hacían? Y debido a que había un aumento, usted comentaba, de los negocios y de los comercios, ¿cómo se establecía el tema de los impuestos y de la recaudación? Y Se lo va a contestar tú, Antonio. Y el tema también relacionado con la violencia, de temas de robo y demás, y cómo se imponía la autoridad, o sea, una especie de policía que hay hoy día, en esa época que existía y cárceles y demás, ¿no? Bueno, yo voy a contestar esta última Gracias. vez, y la primera la va a contestar el doctor Collantes, que es experto en historia fiscal, en la Edad Media y en el comienzo de la modernidad. Bueno, evidentemente los robos y la violencia, incluso las muertes, evidentemente los alguaciles acudían, los alguaciles eran algo así, como la policía, ¿no? Los mandaba el asistente o el 24 encargado de esa cuestión, detenían al individuo y lo llevaban a la cárcel. Y si había, por ejemplo, un impago por deudas, a la cárcel. A Cervantes lo mandaron a la cárcel. Sí, la cárcel real, había varias cárceles en Sevilla, pero la cárcel real, evidentemente, estaba llena de gente de todos los tipos que ustedes se pueden imaginar. O sea que la justicia sí que existía. Otra cosa es cómo se aplicaba. Bueno, evidentemente la pena de muerte también se aplicó en algunos casos, en función del delito, ¿no?, que se cometiera, ¿no? No sé si con eso ya he respondido. Bueno, no, evidentemente no he respondido con eso, pero bueno. Antonio va. Bueno, el tema de la fiscal, como hoy. Básicamente existían dos sistemas fiscales. Uno es que el Estado, en este caso concreto el rey, tenía derecho a exigir una serie de impuestos, y después había una contribución, entre comillas, voluntaria, que solicitaba el rey en este caso concreto a las Cortes, y las Cortes autorizaban. Los repartos eran, en unos casos, eran lógicamente en función de los bienes de las personas, lo que hoy llamaríamos la renta, y otros simplemente por operaciones o económicas o laborales o lo que sea. Es
Lo que hoy el IVA existe, pues ya existía el IVA en otra época, son prácticamente las alcabalas. Es decir, cualquier operación comercial implica un impuesto, y si esa operación comercial se vuelve a repetir, pues se vuelve a pagar el impuesto, es decir, un IVA más y ya está. Y la otra, como ya he dicho, sobre todo lo que eran los servicios, lo que llaman los servicios de corte, que eran los que aprobaban las cortes a petición del rey, eso no, en principio era en función de la renta, acabaron transformándose en un impuesto indirecto, es decir, igual, una imposición por una operación comercial o por una actividad o lo que sea. Eso es básicamente lo que cómo funcionó la hacienda en esa época. Dicho en 4 palabras, muy cortas, muy burdas, pero en fin, sí, muy sintéticas. Bien, pues con eso... Con esto cerramos la sesión de hoy. La próxima, lógicamente, no va a ser el miércoles santo como corresponde, sino que habrá que saltar el miércoles santo y nos veremos de nuevo en el miércoles de la semana de Pascua, que será la conferencia sobre las fiestas o las actividades festivas que se hicieron en relación con la presencia del emperador en nuestra ciudad. Muchas gracias.